¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche aquí en Punto de Encuentro plantearemos dos asuntos a nuestros portavoces parlamentarios. El primero tiene que ver con salud. Ayer volvían a denunciar por enésima vez la situación del colapso del servicio de urgencias del Hospital San Pedro. CESIF cree que por mucho que se repita esta situación, cada semana no se puede considerar de normalidad y dicen que es una vergüenza que tanto los profesionales como los usuarios tengan que sufrir estas condiciones tan precarias. El portavoz del Gobierno contestaba ayer a estas quejas. Faltan médicos y es el Ministerio el que tiene que facilitarlos. Es cierto que se produce esa alta frecuenciación, sabemos que esto provoca situaciones de espera en los pacientes que nos gustaría mejorar, nos gustaría poder mejorar. Pero es verdad que nos encontramos en un contexto de falta de profesionales sanitarios que hace que no tengamos todas las capacidades precisas. Por eso le pedimos al Ministerio, al Gobierno de España, que nos ayude a encontrar más profesionales que nos permitan evitar este tipo de situaciones. De todas maneras, en este momento, como le digo, de alta frecuentación, todavía nos encontramos lejos de lo que puede ser una máxima frecuentación del hospital o de las urgencias en un momento de gripe o de incidencias de enfermedades respiratorias que se producen en este momento. Nos encontramos por debajo de las 400 asistencias diarias en estos momentos y recuerdo que hemos tenido picos en otros años que están por encima de las 550 asistencias en cada uno de los días. Bueno, y desde los barrios de Los Lirios y Barea también llegaban denuncias de falta de médicos. En Barea los vecinos se quejaban de la falta de previsión para sustituir a su médico de atención primaria cuando se coge días de permiso o de vacaciones. En Los Lirios reclamaban los 7 profesionales sanitarios que se les prometió cuando abrió sus puertas en junio de este año. El Gobierno, sin embargo, defiende el funcionamiento de este consultorio de Barea y asegura que la apertura de Los Lirios lleva su tiempo. Y por ejemplo la semana pasada, los días 28 y 29, la titular no estuvo porque tendría sus días o vacaciones y no vino nadie al centro de salud. Estamos pidiendo que el Gobierno de La Rioja y en concreto la consejera María Martín cumpla su palabra. En junio anunció que aquí iba a haber 7 profesionales, entre ellos un médico y una enfermera de atención primaria, que no están. De hecho, ahora mismo hay 2 profesionales, una enfermera de atención comunitaria, es decir, que no atiende como enfermera a los vecinos. El consultorio de Barea presta los servicios con relativa normalidad. Hay una doctora que presta los servicios a tiempo completo durante los 5 días a la semana. Solo cuando esta doctora tiene un permiso natural, de vacaciones o de cualquier otra naturaleza, la falta de profesionales sanitarios hace que su sustitución sea compleja y se realiza o bien enviando a los pacientes al centro Joaquín Elizalde o bien sustituyéndola por una persona que efectivamente solo presta servicio durante 3 días a la semana. Pero lo importante es saber que el consultorio de Barea presta servicio a jornada completa 5 días a la semana mientras está presente la titular del servicio en este consultorio. En cuanto al caso de Los Lirios, es verdad que está iniciando su propia andadura. Es un centro que cuando llegamos nosotros al Gobierno de La Rioja nos encontramos sin prestar el servicio y lo que estamos haciendo es dotándolo de servicios. Y la plataforma de la escuela pública valoraba el inicio del curso con algunas mejoras, pero también con muchas carencias. Critican que en 500 docentes se incorporaran el mismo día que el alumnado, la falta de profesorado y la limitación de fotocopias en los centros. Denuncian que hay 112 especialidades sin personal de sustitución y que solo 5 tienen procesos abiertos para cubrir vacantes. Por la situación de los interinos, la plataforma ha convocado una manifestación el 12 de noviembre a las 6 de la tarde frente al Palacio de Gobierno. Lo que se exige es un cambio normativo profundo, una nueva orden de interinos, mejorando la cobertura y los sistemas de llamamientos, reconociendo su labor profesional y con su continuidad durante el verano, reconociendo y publicando los detalles de aquellas plazas ofertadas que evidentemente tienen que ser con garantías laborales para poder conciliar con la otra parte personal y familiar tan fundamental, eliminando parcialidades. Bueno, pues de todos estos asuntos hablamos en los próximos minutos. Enseguida vamos a dar la bienvenida a los portavoces. Hoy nos acompaña Begoña Martínez Arregui por el Partido Popular, Sara Orradre por el Partido Socialista, Héctor Alacid por Vox y por Podemos Izquierda Unida. En esta ocasión está Carlos Ollero. A todos ellos le damos, como siempre, la bienvenida en unos instantes. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos a saludar ya a los portavoces parlamentarios que nos acompañan esta noche de miércoles lluviosa. Está con nosotros Begoña Martínez Arregui. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, María. Héctor Alacid, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sara Orradre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Ollero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar, lo decíamos al principio, a hablar un poco de la situación que conocíamos esta semana. Una nueva denuncia de CSIC diciendo que había colapso en urgencias en el sistema hospitalario y también denuncias que llegaban por parte de los consultorios médicos. Hablamos tanto de Los Lirios como del Centro de Salud de Barea. Vamos a conocer cuál es un poco la situación que han dicho unos, que han dicho también el Gobierno y que piensan también los propios usuarios de esos centros. Dos barrios de Logroño, dos consultorios que no funcionan y una misma preocupación. En la zona este de la ciudad, el barrio de Los Lirios. Estamos pidiendo que el Gobierno de La Rioja y en concreto la consejera María Martín cumpla su palabra. En junio anunció que aquí iba a haber 7 profesionales, entre ellos un médico y una enfermera de atención primaria, que no están. Y en la zona oeste, el barrio de Barea. Y por ejemplo la semana pasada, los días 28 y 29, la titular no estuvo porque tendría sus días o vacaciones y no vino nadie al centro de salud y no tuvimos médico. Un problema que se hace mucho más grande para las personas mayores que no pueden desplazarse. Y aquí hay muchas personas mayores también, hay gente también que tiene enfermedades crónicas y necesitan atención diaria. Explican que no es la primera vez que se encuentran el consultorio cerrado o que no les atienden por falta de personal y acusan al ayuntamiento de no cumplir con su responsabilidad de ofrecer servicios básicos iguales en todos los barrios logroñeses. El ayuntamiento al completo quien tiene que defender a los ciudadanos de este tipo de abusos extrañamente propagandísticos, como que un médico y una enfermera no hacen atención primaria porque no se dicen las palabras de atención primaria. Nosotros queremos la igualdad, lo hemos querido siempre, no queremos nada que no tengan ya los demás. Por su parte, el Gobierno de La Rioja responde que son ocasiones puntuales las que generan el alarmismo entre los vecinos. El consultorio de Barea ha prestado servicios con relativa normalidad. Hay una doctora que ha prestado servicios a tiempo completo durante los 5 días a la semana. Solo cuando esta doctora tiene un permiso natural, de vacaciones o de cualquier otra naturaleza, la falta de profesionales sanitarios hace que su sustitución sea compleja y se realiza o bien enviando a los pacientes al centro Joaquín Elizalde o bien sustituyéndola por una persona que efectivamente solo presta servicio durante 3 días a la semana. Pero lo importante es saber que el consultorio de Barea presta servicio a jornada completa 5 días a la semana, mientras está presente la titular del servicio en este consultorio. En cuanto al caso de Los Lirios, es verdad que está iniciando su propia andadura. Es un centro que cuando llegamos nosotros al Gobierno de La Rioja nos encontramos sin prestar el servicio y lo que estamos haciendo es dotándolo de servicios paulatinamente para que puedas prestar los servicios que en el futuro esperemos que sea capaz de prestar. Desde la oposición aclaran que la falta de médicos no es la causa del problema. En España, igual que en La Rioja, no faltan médicos, lo que falta es organización y en La Rioja esa desorganización nos está pasando una factura muy importante que estamos pagando todos los ciudadanos. Por eso, antes de hablar de falta de médicos, el Gobierno de La Rioja debería empezar por establecer una estrategia clara, transparente y pública para ordenar los recursos humanos de la sanidad pública riojana. Los vecinos de ambas zonas afirman que los consultorios requieren más personal y un plan que asegure los servicios básicos necesarios. Bueno, pues vamos por partes. Empezamos por el consultorio de Los Lirios, un centro que era reclamado por los vecinos desde hace años. Se abría en junio de este año, se prometían 7 profesionales sanitarios, ¿no? Y bueno, pues parece que no es así, que no se cumple, aunque hay que explicar un poco qué diferencia hay entre un centro de salud y un consultorio también. Sí, es evidente que está costando porque, como ha explicado bien el portavoz del Gobierno, fue un consultorio que se encontraron al comienzo de la legislatura, que estaba proyectado, pero que no tenía servicio y efectivamente está costando porque, pese a lo que está diciendo el Partido Socialista, sí que hay un déficit de profesionales médicos, un déficit que yo creo que es reconocido por todas las comunidades autónomas, o sea, es estructural, no alivia, quiero decir, es un consuelo, no es ningún consuelo el que sea un problema común del resto de comunidades autónomas, pero lo que no se puede negar es que hay, y lo hay además
en determinadas especialidades muy concretas, como puede ser pediatría, como puede ser el servicio de anestesia o como puede ser psiquiatría. Creo que es un centro, un consultorio que seguirá progresivamente completando y proporcionando los servicios que se puedan dar en el marco de los recursos profesionales que tiene en estos momentos el Servicio Riojano de Salud. Carlos. Bueno, es un problema que no afecta solo al consultorio de Los Lirios, es un problema que afecta al consultorio de Los Lirios, al consultorio de Barea. También se han quejado los vecinos, las vecinas del barrio de La Estrella, también de Yagüe. En el ámbito sanitario no tenemos en nuestra comunidad autónoma ni una sola noticia positiva durante los últimos meses, durante los últimos años. Problemas en la sanidad de base en los consultorios, colapsos en urgencias, aumento de las listas de espera y falta de transparencia por parte de la consejería. Citas cada 7 días, cada 8 días, cada 15 días en atención primaria. Evidentemente, es cierto que hay un problema de médicos, que es un problema estatal. Hay que tener en cuenta que Europa está llena de personal sanitario español. Habrá que preguntarse por qué se van a Europa y por qué no los tenemos aquí trabajando con nosotros, con nosotras. Es evidente también que hay un problema de organización, de que se puede organizar y gestionar mucho mejor, pero sobre todo tenemos en La Rioja un problema de modelo sanitario. El modelo conservador del Partido Popular apostó por ese objetivo de reducir las listas de espera, apostó por invertir sobre todo en la atención especializada, en la atención hospitalaria, y se ha olvidado totalmente de la atención sanitaria de base, de la atención primaria, de la medicina comunitaria, y no se puede sostener un edificio empezando por el tejado. Lo más importante de nuestra salud debe empezar por la base, precisamente potenciando esa atención primaria, esa atención comunitaria, y ahora vemos esos problemas, y son problemas que surgen en la base porque no se prioriza, porque no se está poniendo los recursos necesarios ni la prioridad necesaria en este ámbito sanitario, y luego esos problemas obviamente poco a poco van subiendo en todo el escalafón de nuestra estructura sanitaria. Por lo tanto, es un problema de modelo. No se apuesta por reforzar el modelo sanitario público, se apuesta por continuar con las privatizaciones, se apuesta por soluciones como las peonadas, y la sociedad riojana, creemos en Izquierda Unida, que está empezando a estar muy cansada de la falta de soluciones en este sentido. Pues vamos con Partido Socialista, sí, que dice que es falta de organización. Totalmente, yo estoy también de acuerdo en que no se trata de un problema anecdótico, ni mucho menos, sino de un problema también, como dice Carlos Ollero, de base, de organización, de coordinación y de organización en definitiva de los recursos. Lo decía mi compañero Miguel González de Legarra esta mañana, no es un problema de falta de médicos, sino pues tal y como ha indicado la Organización Médica Colegial de España, pues de mala organización o de mala gestión, ¿no? Y efectivamente es un problema de base del que viene quejándose nuestro sistema sanitario pues a lo largo de esta legislatura, mientras vemos, bueno, pues como la responsable de sanidad, en este caso la consejera, se llena la boca, o bien echándole la culpa al Gobierno de España o tirando balones fuera, que es a lo que nos tiene normalmente acostumbrados. En lo que se refiere concretamente a este tema del consultorio de Los Lirios, es decir, que durante la legislatura pasada se dieron los pasos necesarios para la construcción de este centro médico. Ya el gobierno de Gonzalo Capellán, cuando llegó al poder, demostró su incapacidad, tardando 16 meses en ponerlo en marcha, y ahora, 5 meses después de su inauguración, pues lo que tenemos que lamentar es que no ha servido realmente para facilitarle la vida a los vecinos de Los Lirios, que de hecho en muchos casos, como estamos viendo ahora, se tienen que estar desplazando al Joaquín Elizalde para recibir la atención que requieren. Y lo dicho, se trata de la infraestructura está, los recursos están. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo? Pues para que, como ya se ha denunciado, el médico pues no acuda de una manera regular. Haya consultas como, por ejemplo, la de psicología, nutrición y farmacia, que no se estén prestando a las horas que se habían previsto, que no exista esa atención de enfermera que se había prometido que se iba a realizar por las tardes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues está pasando, como decimos aquí, como venimos denunciando, pues falta de organización, falta de previsión, descoordinación, incompetencia por parte del Gobierno de La Rioja, que se ve obligado a improvisar, pues de la manera que estamos viendo,
pues prestando una atención deficitaria, que como hemos dicho aquí, lamentablemente no es un caso exclusivo de los lirios. Es un caso, pues podríamos decir, en atención primaria de toda La Rioja, y si luego hablamos en mayor profundidad de temas sanitarios, pues podremos decir lo mismo de la atención hospitalaria o de los especialistas. Héctor, ¿qué dice Vox? Tenemos por un lado falta de médicos, problema de modelo y falta de organización. Lo que dice Vox es lo que dicen los riojanos. Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, salimos a la calle, cogemos nuestro vehículo, no paramos de pagar impuestos. Desde que encendemos la luz, abrimos el grifo, nos tomamos un café, cogemos el coche, echamos gasolina, es decir, vivimos las 24 horas del día pagando impuestos. ¿Qué recibimos a cambio? Bueno, pues los servicios que esperábamos, pues no los recibimos. Entiendo también que los vecinos de Los Lirios o de Barea pagarán también los mismos impuestos que el resto de ciudadanos de Logroño, ¿no? O de La Rioja, pero parece que no tienen el mismo derecho a recibir una asistencia médica. Hablaba de que no hay médicos, decía el señor Ollero, pero por su parte el Partido Socialista dice que sobran médicos. No, que sobran. ¿O que hay médicos de sobra, como ha dicho su compañero? Que no son problemas, lo acaba de decir unas declaraciones su compañero esta mañana. La Organización Médica Bien, pues entonces su compañero no sé qué ha dicho entonces. Yo no sé si ese es un problema, es un mal endémico que además hay que tener en cuenta que no solo es el problema en el barrio de de Barea o de Los Lirios, es un problema en la atención sanitaria, la atención primaria, las urgencias están colapsadas. Pero esto tiene nombres y apellidos, o apellidos y nombres, se llama Partido Popular y Partido Socialista. Esto es una gestión, un colapso estructural de estos dos grupos políticos que son los que iban gobernando aquí y que se han tomado la sanidad un poco a la ligera. No sirve de nada hacer llamamientos ni campañas de grandes inversiones, de ampliación de los servicios de urgencias, ni de centros, ni de una facultad de medicina. Eso no sirve para nada si no hay recursos humanos. Decía el señor Ollero que es curioso, que están repartidos por Europa, los médicos, ¿no? Los que vuelvan, que les paguen lo que corresponde. Aquí tenemos comunidades vecinas, que se pagan. La comunidad vasca hace unas ofertas para los médicos, la comunidad cántabra amplía. Bueno, pues que se dejen de chiringuitos, de gastos superfluos y que paguen a los médicos como corresponden y ya verán todos cómo vuelven a casa. Begoña. Pues es que no comparto ninguna de las apreciaciones que han hecho nuestros tres portavoces parlamentarios. Desde luego, la insistencia en hablar de la privatización e intentar culpar al Partido Popular como el origen de todos los males en salud es absolutamente erróneo, sobre todo teniendo en cuenta, como digo, que hay una apuesta, pero es que no es verdad, es que no es real que se haya apostado por la privatización. Bueno. Es que nunca como hasta ahora se ha hecho una oferta de empleo público destinado a atención primaria que se ha duplicado. Hay 9 médicos más que cuando dejó el gobierno el Partido Socialista. Los presupuestos del año que viene aumentan en 30 millones de euros solo para sanidad, 677 millones de euros. La apuesta por la sanidad y la apuesta por la contratación de profesionales es absolutamente clara, hasta el punto de que ese informe que citaba la portavoz del Grupo Socialista, la señora Orradre, lo primero que dice es que sí que hay un déficit de médicos, y se lo voy a leer textualmente porque es el mismo informe que citaban esta mañana. El déficit de médicos es un problema complejo que, según algunos estudios, demuestra que es selectivo para ciertas plazas y ubicaciones, y ese es el problema, que hay un déficit concreto en unas determinadas especialidades, pues como puede ser pediatría, como puede ser el servicio, los especialistas en anestesia, los anestesistas, o como puede ser psiquiatría. La voluntad, el trabajo y el conseguir captar, porque lo que se está haciendo en la Comunidad Autónoma de La Rioja es precisamente captar, porque es el destino, una de las principales comunidades autónomas donde vienen los profesionales sanitarios procedentes de otras comunidades autónomas, o sea, somos captadoras, es precisamente por la planificación, por la puesta en marcha de una serie de planes, pues simplemente para captar y para fidelizar pues tanto a los MIR como a los profesionales médicos. O sea, más apuesta por la atención primaria, más ofertas de empleo para atención primaria como nunca, más médicos, 9 médicos más en estos 2 últimos años, y más presupuesto para mejorar las condiciones precisamente de los médicos. Creo que no se puede hablar de que los centros de salud no funcionan, de que los consultorios no funcionan, ni problemas puntuales, ni siquiera se han constatado en la Consejería de Salud graves quejas o graves impedimentos. Creo que lo explicó el consejero perfectamente.
En urgencias pues he hecho un no llamamiento, se puede hablar Gonzalo Capellán, de picos ni de cola, para que vengan más médicos, evidentemente, pero es que es una cuestión que el mismo informe determina que tiene que ser el Gobierno de España, tiene que haber no una visión local para solucionar este problema. Entonces es una falta de planificación y de gestión después de 2 años y medio en el Gobierno. En el Gobierno de La Rioja, tras 2 años y medio, sale el presidente solicitando y haciendo un llamamiento para que vengan médicos a La Rioja. Eso es una falta de gestión y sobre todo de previsión. Es que sí, se equivoca por una razón. Es que no está pasando ahora nada que no pasara antes. Hombre, ya lo he dicho muy claro, son ustedes corresponsables junto con el Partido Socialista. Son problemas estructurales a los que la ministra, y 7 años después del Gobierno de España, de un gobierno socialista del Gobierno de España, no ha puesto solución. No se quiere proporcionar más profesionales médicos. ¿Pero cómo los va a y estamos trabajando con las herramientas que tenemos. Afortunadamente, como digo, con un programa de fidelización y de captación y retención del talento que está consiguiendo que se cubran todas las plazas MIR y que se queden en La Rioja, ¿cree que va a traer... y que vengan profesionales de otras comunidades autónomas, pese a lo cual sigue siendo deficitario. Pero ¿cómo va a traer La Rioja profesionales médicos con comunidades vecinas como es el País Vasco y Cantabria, que les están pagando un 30% más? Por favor, léalo. Sí, que ya lo leo y que me conozco este informe, me conozco la realidad. Y si no es así, el señor Capellán no hubiera hecho un llamamiento. El señor Capellán no hubiera hecho... ¿Cómo vamos a hacer un llamamiento? Si sigue siendo deficitario el número de profesionales sanitarios que hay en nuestra comunidad autónoma. Sigue siendo deficitario y además en muchos servicios y en muchas especialidades como las que he citado. Hablaba usted, señora Martínez. Entenderá, perdón, que las urgencias están colapsadas todos los días del año, ¿no? No están colapsadas. Hablaba usted de los... No se puede hablar de colapso. Hablaba usted de los presupuestos, señora Martínez Arregui. Basta un análisis superficial del proyecto de presupuestos para 2026, que precisamente estamos empezando a debatir ahora en el ámbito parlamentario, o de los presupuestos de 2025, que están vigentes y ejecutándose, para ver el espíritu privatizador de este gobierno conservador del Partido Popular. Basta ver el proyecto de presupuestos para 2026 para apreciar que la mayoría de ese aumento presupuestario que ha explicado el Partido Popular va sobre todo a proyectos de inversiones a medio y a largo plazo, como el centro de especialidades, o aumentos de personal no en atención primaria, aumentos de personal en atención especializada, en atención hospitalaria. Si cogemos el proyecto de presupuesto de 2026, el aumento en personal de atención primaria sube un 0,28%. En una situación de incrementos del PIB del 3%, de incrementos de la inflación del 2,5%. Esos son los objetivos del Partido Popular. Eso significa que se está abandonando la atención primaria, que se está abandonando la atención sanitaria de base. Y se está apostando, y eso hay que reconocerlo, por inversiones en nuevos centros de especialidades a medio plazo. Se está apostando por solucionar el tema de las listas de espera con las peonadas, pero no se están solucionando, no está funcionando. Hace poco denunciaba Comisiones Obreras, que suponemos que tienen datos sobre el terreno, retrasos de 6 meses en prácticamente todas las consultas, todas las pruebas, todas las cirugías. CSIC denunciaba el colapso de las urgencias. El modelo no está funcionando, y no está funcionando porque no se apuesta realmente por dedicar todos los recursos necesarios, y son necesarios más de los que se dedican al servicio público de salud en nuestra comunidad autónoma. Seguramente con uno de los mejores servicios públicos de salud de España sería la mejor forma de atraer más personal médico, más personal sanitario. Pero que lo estamos atrayendo, ¿por algo será? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no se está trayendo. Y vuelvo a insistir, lo decía antes, me he adelantado, me he adelantado al argumento manido que tiene la consejera siempre, al que recurre siempre en cualquier comparecencia, ya sea parlamentaria o de cualquier otro tipo, y del que ahora también ha hecho uso, como no podía ser de otra manera, la señora Martínez Arregui. Pero es que es igual que la legislatura pasada. No es la culpa del Gobierno de España que el Gobierno de La Rioja no sepa organizar sus recursos, no sepa planificar sus recursos en este caso humanos, porque estamos hablando fundamentalmente de médicos, ¿no? Bueno, es que es culpa del Gobierno de España que no vengan más médicos. Mire, el Gobierno de España establece las plazas MIR para las comunidades autónomas
autónomas en función de lo que las propias comunidades autónomas le demandan, en función de sus propias capacidades para formar a los profesionales. Es que no se inventa el Gobierno de España una distribución geográfica de médicos según le parece y aquí mandamos tantos y aquí otros tantos. No es así, es culpa del Gobierno de La Rioja, que es el responsable. Tenemos las competencias en sanidad y tenemos las competencias de sanidad en materia también de organización de los recursos públicos, en este caso de los recursos humanos, que son los profesionales. Efectivamente, se habla también del presupuesto, otra vez con las cifras que no dejan de ser cifras que suenan muy bien, 600 millones más, 600 millones más, entre los que hay que considerar los gastos en los capítulos 1 y 2, que apenas se incrementan lo necesario para cubrir la subida del IPC, que sube lógicamente los gastos y los propios sueldos o salarios de los profesionales con los que ya contamos. En realidad, para contratar a nuevos profesionales no existen partidas presupuestarias que nos permitan prever que va a incrementarse efectivamente la contratación de profesionales. Y esto hablando de los presupuestos de 2026, pero mire, tengo el dato precisamente que estamos estudiando estos días de la ejecución presupuestaria de este año 2025, que está a punto de finalizar. Y lo cierto es que la ejecución, y estoy hablando en materia de inversiones, que vamos a pensar que inversiones estamos hablando pues de otro tipo de recursos, en este caso más de carácter material, ¿no? De lo que se invierte pues para mejorar la infraestructura sanitaria, etcétera. Y vemos que las consejerías de Salud y Políticas Sociales y el Servicio Riojano de Salud pues tienen una ejecución, una pírrica ejecución presupuestaria en las fechas en las que ya nos encontramos, como digo, a punto de cerrar el año, de 17,47% y 21,34% respectivamente, que me parece una ejecución, es que cualquiera que lo escuche, es una media aproximada de un 18% de ejecución, y estamos a punto de finalizar el año 2025. Esperaría que finalice el año. Esto es, pero por favor, señora Martínez Arregui, que la Consejería de dentro de que no está para lanzar cohetes, la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, que es la que más ejecución tiene, bueno, pues tiene un 54,18%, que tampoco es para tirar cohetes en estas fechas que nos encontramos, pero oiga, que me diga que estamos en el 17,4 y en el 21,3 en las dos áreas concretas de las que depende la organización sanitaria y los recursos sanitarios de nuestra comunidad autónoma, pues cómo no nos vamos a ver así con este desastre en absoluto en materia de atención sanitaria. No, en absoluto, es que no comparto, la ejecución presupuestaria no estará incluido ni el último trimestre, o sea, con lo cual son datos a los que les falta por lo menos 3 meses más otros 3 meses que quedan. Y es que estoy completamente en desacuerdo. Hay una apuesta clara por la atención primaria, hay una apuesta clara por las mejoras, se refería a la mejora de las infraestructuras, por mejorar las condiciones de los sanitarios y por continuar captando y contratando nuevos profesionales sanitarios en todos los ámbitos, en atención primaria, en especializada, y los MIR que aludía usted, por supuesto se solicitan, no los que hacen falta, muchísimos más. Y ese ministerio... Se pueden solicitar los que se pueden formar, señora Martínez Arregui. Se pueden formar, no los que pueden absorber en el sistema, que son muchos. No podemos decir 300, porque sí. Atención primaria, verá que de hecho se están quedando muchísimos MIR, precisamente también en atención primaria, con lo cual se está reforzando en todos los ámbitos. Es que no estoy de acuerdo con el planteamiento que están haciendo, que me parece un uso político, y sigo insistiendo, es que lo que está pasando ahora es lo que estaba pasando. O sea, es que el déficit de profesionales sanitarios no es nuevo. Lo que es nuevo es que no se le ponga desde 7 años. Pero es un problema, después, no es un problema, es que se está contradiciendo. Que no me contradigo. Digo que estamos captando médicos de otras comunidades autónomas, y aquí tiene el informe, pero que son insuficientes. Entonces no hay médicos. Me temo, señora Martínez Arregui, que ni el conjunto de la ciudadanía, ni los profesionales, ni el personal sanitario, porque estamos viendo denuncias ciudadanas y denuncias sindicales a diario, comparten esa visión de que todo está funcionando bien. No, yo no digo que está funcionando bien. Le voy a dar solo un dato más sobre donde para nosotros está la cuestión. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, aconseja que se dedique al menos el 25% de los presupuestos de las administraciones competentes, al menos el 25% del presupuesto de salud en atención primaria. En La Rioja se dedica el 14%, menos de 10 puntos menos. Eso es la realidad, y eso luego tiene las consecuencias negativas que estamos sufriendo todos los riojanos, todas las riojanas. Y olvidan una cuestión muy importante. Cuando se habla de la despoblación, debieran de hablar también de la despoblación sanitaria también. Hay muchos municipios rurales en los que no hay atención sanitaria, en los que hay un problema generalizado. Claro. Yo creo que estarán todos de acuerdo conmigo, no en esta comunidad sino en todos, que las consejerías de sanidad es la patata caliente de todos los gobiernos.
Lo que está claro también es que no sirve de nada ampliar las urgencias en el Hospital San Pedro, crear nuevos centros de especialidades, sí, como usted muy bien ha reconocido, no hay profesionales. Me repito, es un mal endémico. Lo que tienen que hacer es eso, solucionar el problema de la captación de profesionales. Y hay fondos, y hay dinero. No hace falta incurrir en aumentar el presupuesto general hasta el 25%. Hay muchas partidas en las que se pueden eliminar de los presupuestos generales que estamos discutiendo estas últimas semanas para poder atraer y hacer atractiva la llegada de profesionales médicos a La Rioja. No he dicho nada. Venga, pues vamos con otro asunto. La plataforma de la escuela pública valoraba el inicio del curso presente con algunas mejoras, pero también decía que había muchas carencias. Critican que 500 docentes se incorporaran el mismo día que el alumnado, la falta de profesorado y la limitación de fotocopias en los centros. Denuncian que hay 112 especialidades sin personal de sustitución y que solo 5 tienen procesos abiertos para cubrir las vacantes. Por la situación de los interinos, la plataforma ha convocado una manifestación el 12 de noviembre a las 6 de la tarde frente al Palacio de Gobierno. Lo que se exige es un cambio normativo profundo, una nueva orden de interinos, mejorando la cobertura y los sistemas de llamamientos, reconociendo su labor profesional y con su continuidad durante el verano, reconociendo y publicando los detalles de aquellas plazas ofertadas que evidentemente tienen que ser con garantías laborales para poder conciliar con la otra parte personal y familiar tan fundamental, eliminando parcialidades. Carlos, empezamos contigo. Sí, efectivamente, desde la plataforma de defensa de la educación pública, y lo digo en primera persona porque participábamos de esa rueda de prensa, estábamos denunciando las carencias que detectamos en el sistema educativo, en lo que llevamos de curso sobre todo, y desde luego una de las carencias más importantes, y se está viendo en la movilización de los docentes, de los profesionales, es el abandono que esta consejería, que la Consejería de Educación está provocando en el colectivo de trabajadores interinos e interinas. Los docentes interinos e interinas de nuestra comunidad autónoma tienen una de las peores situaciones a nivel de condiciones de trabajo del conjunto de las comunidades autónomas. Y esto, por un lado, es un problema laboral, es un problema de justas reivindicaciones laborales de estos docentes, de estos interinos y de estas interinas, pero por otro lado es un problema también del conjunto del sistema educativo, porque unos docentes con buenas condiciones laborales, unos docentes bien formados, unos docentes bien motivados, son fundamentales para la calidad del sistema educativo en su conjunto. Entonces, los interinos están reivindicando cuestiones que entendemos que son tan básicas como la estabilidad en su empleo, que no se les despida durante los veranos, puesto que su labor es continuada a lo largo del curso. Están reivindicando que se mejoren las condiciones cuando se ofertan por parte de la Consejería jornadas a tiempo parcial. Están reivindicando mejoras también en el sentido de iniciar el curso con la antelación suficiente para poder hacer la preparación pedagógica necesaria. Es casi una obviedad que si tú como docente entras al aula el mismo día que tus alumnos, poca preparación previa pedagógica has podido llevar a cabo. Y están reivindicando también un sistema de permanencia en listas más moderno, más adecuado a la realidad, porque la realidad es que también en este caso no nos sobran docentes, no sobran profesores y profesoras, y por lo tanto el sistema de ocupación de los puestos temporales con interinos y con interinas debería mejorar para darle estabilidad y calidad al conjunto del sistema. Los sindicatos están defendiendo precisamente la reforma de la orden que regula todas estas cuestiones, y parece ser que por parte de la Consejería no hay ninguna voluntad en llevar a cabo esa reforma más que necesaria, más que urgente. Por lo tanto, sí, estaremos apoyando y participando en esas reivindicaciones que han anunciado. ¿Qué medidas se podrían tomar para reducir esa interinidad y dar mayor estabilidad? ¿Por parte del Gobierno o ponemos encima de la mesa?
Yo lo que puedo decir es que desde luego el grupo de interinos efectivamente manifestó sus reivindicaciones, entre ellas algunas de las que ha citado el señor Ollero, pues el cobrar durante los veranos y el permanecer en las listas, que lo plantearon a comienzos de curso y que ya van a ir por las 3 reuniones con el gobierno, esa cosa. Los interinos lo manifestaron a los sindicatos pidieron la reunión de la mesa sectorial al propio gobierno, se reunieron a primeros de mes, la semana pasada se volvieron a reunir y mañana mismo vuelve a reunirse la mesa sectorial. Por lo tanto, por parte del gobierno entiendo que hay absoluta voluntad de dialogar todo lo que haga falta, incluso de llegar a acuerdos. Por lo tanto, no entiendo la afirmación del señor Ollero de que no se quiere saber nada de los interinos, porque no es cierta. 2 reuniones van, hay una reunión mañana, la voluntad es escucharles, es dialogar y llegar a acuerdos. Esa es la voluntad del gobierno. Pero reunirse no es avanzar en las reivindicaciones que estamos comentando. Hombre, estarán intentando alcanzar acuerdos. Este colectivo está denunciando que a pesar de las reuniones no hay avances y no se llega a compromisos por parte de nosotros. Mañana hay alguna reunión y desde luego la voluntad que transmite el gobierno es de alcanzar acuerdos. Sí. Bueno, yo es que aquí creo que casi podríamos utilizar o recurrir al mismo argumento que hemos estado manejando con el tema de sanidad, ¿no? Porque al final es lo mismo, viene a ser lo mismo, porque no se trata de un problema coyuntural, no se trata de un asunto anecdótico, de episodios aislados o de casos aislados, como se suele decir, sino que es de un problema de base, de estructura, ¿no? de modelo, que no tiene pues nada que ver con el que defendemos en este caso desde el Partido Socialista. En este tema de los interinos sí que es verdad que en materia de educación nosotros venimos también denunciando pues la escatimación de recursos, sobre todo de la escuela o de la enseñanza, de la educación, en este caso pública, detrimento de recursos a favor, por otra parte, de las privatizaciones, con las que vemos que el Partido Popular en su modelo de gobierno se siente muchísimo más cómodo, derivando muchísimos más recursos a la educación privada concertada y, como digo, pues es un problema de modelo. En este caso, el tema del trato que se les da a los profesionales de la educación, pues se podría decir que el mismo que que ocurre con los sanitarios. Hay un problema de base y se podrá decir, bueno, pues que se cuenta con los recursos, pero como siempre se cuenta con un problema de organización, de planificación y de coordinación. ¿Que se vaya a llegar a más o menos acuerdos en este caso con los interinos? Pues no lo sé. Efectivamente, todo lo que ellos demandan, no lo voy a repetir porque ya lo ha dicho el señor Ollero, pues son lógicas reivindicaciones, que por otra parte no son nuevas, ya se vienen haciendo, pero es que no nos pilla tampoco de sorpresa pues el desbarajuste que hay en esta materia. Si lo vimos al comienzo de curso, ¿no? Con ese desastre a la hora de organizar a los interinos, que el día antes de comenzar el curso no sabían a dónde iban, no podían organizarse personalmente, ¿no? Para desplazarse al lugar que fuera que tuvieran que impartir clase, no tenían la oportunidad de hacer una primera toma de contacto antes de llegar, digamos, ¿no? De sopetón a las clases y ponerse frente a sus alumnos, no tenían ese necesario tiempo, ¿no? Para prepararse y lo vemos ahora. Y estamos pasando por una serie de circunstancias que van desde lo más anecdótico, que pueden ser el hecho de que la Consejería de Educación esté limitando las fotocopias a los profesores por aula, un tema que me parece absolutamente delirante. 200, creo que es lo más anecdótico, pero como digo, vamos, en este escenario de desbarajuste, en este escenario de desbarajuste podemos ir desde lo más anecdótico, ojo que es importante, que te limiten las fotocopias a 200 fotocopias por profesor, creo que es al mes. Imagínate un profesor que tiene que dar clase en 4 aulas, vamos a poner por caso de 20 alumnos, ¿qué va a tener que hacer con las fotocopias? Pues probablemente se quede sin poder hacerlas, a lo más grave que es efectivamente pues este tipo de cosas que estamos viendo, que ya pasan por las reivindicaciones de los propios profesionales, ya no solo en la mejora de sus condiciones laborales, desde el punto de vista salarial o laboral propiamente dicho, sino de organización, de coordinación con sus propios alumnos. Es que es todo tan... Bueno, es que es lo que estamos diciendo, ¿no? Es un problema de modelo. ¿Qué ha pasado, ¿no? Para ese recorte de las fotocopias? Bueno, me parece que es el mayor de los problemas que tiene la educación en La Rioja, las fotocopias del profesorado. Es significativo, no es que sea el mayor problema, pero es significativo. Bueno, es anecdótico, vamos a dejarlo en anecdótico. Pero bueno, yo creo que al igual que la sanidad, esto es un problema heredado y es un problema de gestión tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.
una situación similar, falta de profesionales en la sanidad, y aquí nos encontramos con el problema de los interinos. Nosotros, desde nuestro grupo, dejar claro la posición de que comprendemos la frustración de los interinos, pero lo que no vamos a compartir nunca es esta manipulación política que sufren estos interinos por parte de sindicatos y de partidos políticos, que al final utilizan a los docentes como instrumento de presión política. El caso está muy cerca aquí. Ustedes no. El problema, como partido político no les utilizan. El problema de los interinos no lo ha creado el profesorado. El problema de los interinos es un problema que lo ha creado la administración, que es, al igual que en la sanidad, incapaz de planificar y garantizar los procesos de selección justos, ¿no? Estables y sobre todo transparentes, cosa que no se da a día de hoy. Creo, y me vuelvo al señor Ollero, nosotros defendemos el profesorado, defendemos la posición de los interinos, no vamos a defender nunca esa manipulación burda que hay, sobre todo esta plataforma que es la escuela pública, que dice que para todos. Señor Radre, fue el gobierno socialista quien concertó a la escuela privada, fueron ustedes. Claro. Ya saben ustedes, y si no se lo recuerdo, que si no existiera ese concierto, la escuela pública estaría completamente abandonada, desatendida y no tendría ningún fin a día de hoy. Eso lo saben ustedes mejor que nadie. Es un poco similar a lo que pasa con las residencias de ancianos. Si no hubiera concierto, no habría servicios para poder dar a nuestros mayores. Pero bueno, contesta. A ver, cuando hablaban de la educación pública y la educación privada, no se derivan recursos, por mucho que insistan, de la educación pública a la educación privada. Se destinan recursos a la educación pública y se destinan recursos a la educación privada, pero no una en detrimento de la otra. Se ha explicado muchas veces que es un modelo colaborativo. En segundo lugar, no se abandona en ningún momento a los interinos. Y en esas mismas manifestaciones de los sindicatos de estos días, esas quejas, se reconocía el buen comienzo de curso, se le puede traer el teletipo. Y ha sido un comienzo de curso, vamos, prácticamente modélico, en el que solo hubo 17 bajas al comienzo del curso. Que no había sido tan desastroso como el anterior. Eso es lo que se reconocía. Bueno, 17, exclusivamente 17, que yo recuerdo en los tiempos que usted recordará también del consejero Uruñuela, cómo empezaban los cursos y cuántas plazas sin cubrir había. O sea, que desde luego no comparto en absoluto nada de lo que dicen. Y respecto a las fotocopias, ya que están aludiendo a ello, a ver, las fotocopias fue una indicación que no proviene de educación, sino que proviene de la Dirección General de Agenda Digital para todas las consejerías del Gobierno de La Rioja, que afecta en mayor medida, evidentemente, a educación, y que en cualquier caso intermedia educación, para que de una manera justificada todos aquellos profesores que necesiten aumentar el número de copias se haga. Y en cualquier caso se ha constituido también un grupo de trabajo en el que participan también representantes de los directores de los centros para adoptar un modelo distinto que no sea el de la generalidad, sino que vaya un poco en detrimento de a quienes puedan abusar de ese uso de las fotocopias. Pero se puede garantizar que hoy por hoy quien ha solicitado flexibilidad a la hora de tener más fotocopias lo ha tenido. O sea que, fin del asunto. Bueno, que hay que ahorrar, hay que reciclar. Sí, brevemente. Desde luego, si los docentes interinos e interinas dependen del apoyo del partido de ultraderecha Vox para conseguir sus reivindicaciones, pues tienen un panorama bastante oscuro. Porque Vox lo que defiende es el ataque permanente a los trabajadores de la administración pública, la disminución permanente de los recursos para servicios públicos como los servicios educativos. Por lo tanto, que se olviden que se olviden de contar el profesorado que aprueben unas oposiciones de Vox. Y al final lo que decía la señora Orradre es cierto, es significativo, porque es un problema de recursos y de prioridades. Y una vez más tenemos que ser claros y decir que este gobierno del Partido Popular no tiene como prioridad fortalecer el sistema público de enseñanza, de educación, ni favorecer a una mejora de las condiciones laborales de... ¿Y qué porcentaje de interinos están dando clases? Sus prioridades, señora Martínez Arregui, es potenciar la educación privada en el nivel de 0 a 3 años, potenciar el bachillerato de los centros privados con el cheque bachillerato, favorecer la actividad de las universidades privadas como y las públicas, en detrimento de la Universidad de La Rioja. Esos son sus prioridades, porque a eso están dedicando los presupuestos. A eso están dirigiendo sus objetivos. O sea, desde luego, eso es una realidad. Que uno de los propósitos es de verdad, o sea, la educación gratuita de 0 hasta el segundo curso de la universidad
pública, manteniendo básicamente un sistema de centros privados. No, que no sí. Bueno, pero ¿y usted está de acuerdo en que haya un porcentaje muy elevado de interinos dando clases? No que no hayan sacado una oposición, sino que no hayan aprobado ni el examen de oposición. Por supuesto que no. Vale, por supuesto que no. ¿Sabe usted el estamos porcentaje? defendiendo la estabilidad de los docentes. No. Claro. Están defendiendo eso es lo que estamos interinos. defendiendo. Y es más, podríamos tener un porcentaje, ya me parece alto, de un 8% de personal interino, no solo en los docentes, sino en la administración. Le he dicho que es un problema de gestión de la administración. El porcentaje es mucho más alto. Pues eso es un problema de que ha habido un proceso de estabilización muy mal diseñado, por cierto, también por parte del gobierno estatal, en este caso. O sea que a mí no me duelen prendas por reconocer responsabilidades. Ha habido un proceso de estabilización muy mal diseñado y también es cierto que desde el Gobierno de La Rioja no hay una prioridad para dotar de estabilidad a este colectivo, porque se podrían hacer muchas cosas, por ejemplo, modificando la orden de interinidades que regula todo esto. A ver si en esa próxima reunión realmente hay avances después de haber anunciado movilizaciones. Voluntad de que haya acuerdo lo hay. Veremos. Los últimos minutos que nos quedan. La investigación del caso de la Dana sigue su curso. El lunes conocíamos la dimisión de Carlos Mazón, una dimisión sin convocatoria de elecciones que ha abierto un plazo de 12 días para conocer a los candidatos que le puedan sustituir. El mismo lunes también declaraba la periodista Maribel Vilaplana. 4 horas de declaración para desvelar qué pasó aquel día en el Ventorro que impidió que Mazón se pusiese al frente de la gestión de la crisis. Hoy Carlos Mazón ha solicitado comparecer en la comisión de investigación de la Dana en las Cortes Valencianas, lo hará el próximo 11 de noviembre, y Félix Bolaños ha dicho que apela a las elecciones como la única salida razonable. El PP, sin embargo, cree que habría que evitar esa convocatoria electoral. Después de ponerse de manifiesto el colapso absoluto en el gobierno valenciano que se ha producido, pues la única salida razonable, la única salida democrática son las elecciones. Y es lo que yo creo que están esperando los valencianos. Sin embargo, pues ayer supimos que el señor Feijóo, seguramente de hinojos, pues llamó al señor Abascal para rogarle que le mantuviera en el gobierno valenciano. A nivel personal lo veo bien, a nivel político creo que ha hecho lo que él creía que tenía que hacer, que es asumir su responsabilidad por los errores que pudo cometer aquel fatídico día. El principal error de todos fue fiarse de que Pedro Sánchez y el Gobierno de España estarían a su lado. Yo, mirad, de verdad, no puedo, o sea, es que no puedo, de verdad, es tremendo, es tan tremendo, es que todavía no he superado la indignación, el estado de indignación absoluta, de pena y no sé si no decir también de asco en el que me encuentro desde que tuve que ver a este señor, al señor Mazón, compareciendo el otro día en directo, lo escuchaba en directo ese momento y de verdad que yo me tiraba los pelos, pero luego decía, pero a ver, me decía a mí misma, ¿no? ¿Pero qué te sorprende de este señor? Pues como lo que es, no lo voy a decir aquí porque, bueno, me voy a tratar de contener, como lo que es, y ya que cada uno saque sus conclusiones sobre lo que es, como lo que es se comportó ese 29 de octubre hace un año y como lo que es se marcha. O sea, no se ha podido marchar de una manera más lamentable, bueno, marchar, porque no se ha marchado además, esa es otra, es que ni siquiera se ha marchado, ni ha reconocido nada, es falso que haya reconocido sus errores, como decía ahora mismo su portavoz, no lo ha reconocido, no ha reconocido absolutamente nada. ¿Y qué lo dijo? Se ha marchado, bueno, insultando a las víctimas, mintiendo, echando mano de todo el repertorio de bulos desmentidos ya por todas las organizaciones y por todas las partes implicadas en este suceso, ¿no? que tuvo que acontecer hace un año. Se ha esperado un año estratégicamente para que de esta manera, ahora que se medio va, que no se va del todo, pueda cobrar esos 86.000 euros como expresidente de la Comunidad Valenciana, que va a poder cobrar. No se va de diputado, de manera que sigue siendo aforado, para que de esta manera la jueza de la Dana no lo pueda imputar. En fin, ¿qué más necesitamos? Pero sobre todo, y lo peor, ¿dónde tiene que tener la brújula moral este señor para marcharse de esta forma, insultando a las víctimas y repartiendo responsabilidades por todas partes, menos en su propia casa? O sea, mirando a todos los sitios menos a sí mismo. Pues yo le puedo dar una serie de ideas, ¿eh? ¿Qué más esperamos? Que dimita el presidente del gobierno, que es corresponsable de no solucionar nada de la Dana un año más tarde. Y dejando en manos de Abascal la sucesión. Sí, sí. Dejando en manos de Abascal la sucesión. No, dejando en manos de los valencianos de la Comunidad Valenciana que votaron. Sí, sí, por eso están ahí. Si no hubieran votado los valencianos, no estaría ahí Vox.
Estamos esperando la dimisión de la que se fue a Europa, señora Rivera. Estamos de la señora Robles, estamos esperando también la dimisión de Bolaños como ministro Interior. Esa gente se va de rositas. Pero la pregunta es, yo a raíz de la rueda de prensa del señor Mazanes, y se lo hago aquí a la señora, en el PP hay alguien en Génova, hay alguien en Faes, o sea, ¿a quién coño se le ocurre presentar su dimisión el día más triste y más vergonzoso de la democracia de España, cuando el fiscal general va a declarar como imputado delante de una serie de jueces que lo van a juzgar? ¿A quién se le ocurre? El mismo día que el juez Peinado amplía la causa a la mujer del presidente del gobierno. O sea, pero no hay nadie allí. El mismo día que va a declarar la señora Vilaplana, perdón. No hay nadie en el Partido Popular con 2 dedos de frente que le diga a este hombre, oye, como ya has hecho el ridículo ante un año, espérate 2 días más, o haberlo adelantado. La prioridad de Vox es la estrategia comunicativa del Partido Popular. Esa es la prioridad de Vox en Valencia, la estrategia comunicativa del Partido Popular. Los dimes y diretes de la política estatal es lo importante para Vox. Lo importante no es el pueblo valenciano. Sí, claro. Lo importante no es el pueblo valenciano. La ayuda del gobierno estatal es muy importante, ¿a que sí? Lo importante no es la reconstrucción. ¿Cómo sigue el Barranco del Pollo? Los barrios que están destrozados. De la situación en la que se encuentra el Barranco del Pollo. Bulo, señor, ¿Eso es de Mazón? No es Mazón. Usted sabe que había más de 26 obras hidráulicas desde el año 2006 y están paralizadas. Había financiación de Europa y están paralizadas. ¿Sabe usted lo que dijo Teresa Rivera? La jueza les ha desmentido todos sus bulos, señor. ¿Sabe lo que dijo la exministra? Y al señor Mazón también. ¿Sabe lo que dijo la exministra? Dijo que no era necesario, que esos fondos se podían destinar a otras obras, no al arreglo. Que ver con lo que pasó el 29 de octubre, lo ha desmentido. ¿Cómo que no? ¿Cuánta gente falleció en el Barranco del Pollo? La jueza ha desmentido el 75% de los fallecidos. Del Barranco del Pollo, de las embalses, de las presas, todos esos bulos a los que recurre a y el responsable, los que por se cierto, sujeta el señor ustedes que han llamado asesino a Mazón, la Dana. Yo no he llamado asesino a nadie. No, digo de su partido, mucha gente. No, y del partido tampoco. No, ninguno. Llamado asesinos a nadie. Vamos a ver, y todos los bulos a los que ha recurrido el señor Mazón antes de medio irse, que no se ha ido del todo, son exactamente los mismos. Eso le da la razón. Ha hecho una vez más una huida en diferido. Lo de diferido lo lleva muy bien en el Partido Popular. La jueza, señora Lacid, son mentiras. Sara, por favor, que tiene que hablar Begoña, que nos tenemos que ir. No niego. Creo que finalmente, desde luego, ha admitido sus errores. No sé cuáles. Ha admitido sus errores clarísimamente. Ha dimitido. ¿Cuáles? ¿Que confió en el gobierno de España? Me parece que efectivamente. Pues es que es uno de los mayores errores hablar, que puede tener cualquier español. Qué poca vergüenza. Hablar que le da asco, hablar de que se pone de hinojos el presidente, como ha dicho Bolaños. O sea, está en la misma línea que, desde luego, esa acusación que han hecho ministras del gobierno de España al que ustedes pertenecen, de asesino. Creo que es una forma absolutamente de desviar la atención, y la atención está muy clara, que desde luego no se prestó la ayuda adecuada por parte del gobierno de España, no se declaró el Estado Nacional de Emergencia, que es lo que debería haber hecho Sánchez. Sánchez dijo, el que me pida ayuda, o sea, el que necesita ayuda que me la pida. O sea, es vergonzoso, es no pensar, es lo que decía usted, es no pensar en los valencianos, no necesita ningún protocolo para declarar la emergencia nacional, que en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana, con más de 200 muertos, y el primer día ya se sabía por la tarde cuánto sabía, o sea, tenía que haber salido de mano. Lo que no sabemos todavía es que estuvo haciendo esa media hora, que no sabemos lo que hizo, después de acompañar a la señora Vilaplana al parking hasta que apareció en el FECOPI. Otra vez de esa política no sabemos lo que estuvo haciendo, aunque a mí me da igual, francamente. Que luego ustedes, además, exigen a los demás o culpan a los demás. Eso forma parte absolutamente de la... Pues ustedes han solicitado la información y que dé explicaciones. Manchar, sí, yo digo que a mí concretamente me da igual. Yo lo tengo muy claro. Todos los que han testificado delante de la jueza de Catarroja, donde han estado y estaban... Y bueno, se quedan testificando. Ha pedido nuevamente el señor Mazón volver a las Cortes y testificar. Pero ante la jueza no. Ante la jueza no. Creo que el gobierno de España lo que no ha tenido, desde luego, es presente a los valencianos, que fue el primero que salió corriendo que no hizo más que generar más dolor a las víctimas, le estaban agrediendo, dicho por las propias víctimas. No, pues ahí se porque eso es injustificable. La declaración que hizo el otro día eso es absolutamente lamentable. A lo mejor ustedes apoyan que se le agreda. A lo mejor ustedes apoyan que se agreda al presidente del gobierno. Pero le estaban agrediendo al presidente del gobierno. Usted que es lógico que su equipo de seguridad lo evacuara. Y a los reyes también. Ustedes lo saben. A los reyes no les agredieron. Lo defiende el Consejo de Europa y no lo defiende el gobierno. Bastante fue lamentable el comportamiento. De todas formas, es curioso que quienes más defienden a Mazón, mucho más que el Partido Popular, que lo ha defendido mucho, parece ser que hasta ahora, sea Vox.
es curioso que Vox sean quienes más equivocado defienden en eso, Amazon y quienes están en contra de que dimita y quienes están en contra de que se celebren elecciones. Lo que hay que hacer ahora mismo en Valencia es limpiar el panorama político, unas nuevas elecciones y que el pueblo valenciano elija entre los modelos de políticas que se tienen que llevar en su, Le doy la razón. en su comunidad autónoma. Si siguen optando por los recortes, por eliminar las emergencias de la derecha y de la ultraderecha, o quieren cambiar de modelo. Eso es lo que merecen los valencianos y las valencianas. Lo tenemos que dejar, ha quedado claro. Buen modelo. Gracias a los cuatro. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Buenas noches y a todos ustedes les dejamos ya con Renques. Adiós, buenas noches.